going to start with intense flooding on the way. In the south are bracing for more intense and dangerous storms tonight after a round of heavy rain and hail across. Hace apenas unos días comenzaron a surgir reportes extraños desde distintos puntos de Estados Unidos. Al principio parecían incidentes aislados, un enorme agujero abriéndose bajo una ciudad, luces extrañas iluminando el cielo durante temblores, y fenómenos inquietantes apareciendo cerca de algunos de los ríos más importantes del país. Pero a medida que las imágenes comenzaron a acumularse, una pregunta empezó a repetirse. ¿Qué está pasando realmente? Porque estos eventos ocurrieron en lugares diferentes, pero todos parecían apuntar hacia la misma sensación, que algo está cambiando. Mientras la Tierra se abre y fenómenos cada vez más extraños siguen apareciendo, millones de personas comienzan a preguntarse si están viendo simples desastres naturales o señales de algo mucho mayor. En este estudio vamos a analizar lo que está ocurriendo y por qué tantos creen que existe un patrón detrás de estos eventos. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia es la más inquietante de todas. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta «Dios ten misericordia». La primera advertencia llegó desde el agua. En una zona residencial de la costa de Texas, una pared de barro y corriente oscura irrumpió de manera tan repentina que los vecinos no tuvieron tiempo de ponerse los zapatos antes de correr. Lo que horas antes parecía un barrio normal, con sus calles limpias, sus jardines cuidados y sus hogares que representaban años de esfuerzo familiar, quedó sumergido en minutos bajo un flujo violento que arrastraba árboles rotos, escombros y vehículos con la misma indiferencia con que el viento mueve las hojas. El agua no subió lentamente, como suele ocurrir con las inundaciones anunciadas, esas que dan tiempo para meter las cosas más valiosas en bolsas y subir al piso de arriba. Se precipitó como una pared viva, aplastando lo que encontró a su paso sin ningún aviso previo. Techos arrancados de cuajo, paredes de madera desarmadas en segundos, familias que miraban desde puntos elevados cómo el lugar que llamaban hogar desaparecía debajo de la corriente con una velocidad que no permitía razonar, ni planificar, ni hacer otra cosa que correr. Para esas familias, el desastre no fue solo la destrucción material, fue la velocidad, la absoluta imposibilidad de hacer algo frente a una fuerza que llegó sin llamar a la puerta. La sensación de que la tierra que siempre los había sostenido decidió en cuestión de minutos retirarse. Cuando el agua finalmente bajó, lo que quedó no era simplemente ruinas, era la evidencia física de que la seguridad que damos por sentada puede desaparecer más rápido de lo que tardamos en comprenderlo. Lo que vino después de la inundación fue, en muchos sentidos, todavía más duro que el evento mismo. Las familias desplazadas se encontraron sin hogar, sin electricidad, sin agua potable, sin rutas de acceso habilitadas, sin nada que se pareciera a lo que habían conocido la noche anterior. Las cuadrillas de emergencia luchaban por llegar a las zonas más afectadas porque los caminos habían desaparecido bajo el barro o habían sido cortados por la corriente. Niños y ancianos tuvieron que ser evacuados en condiciones que nadie había anticipado. Toda una comunidad fue lanzada al caos de un día para otro, obligada a confrontar una verdad que las sociedades modernas prefieren ignorar: que la normalidad es frágil, que descansa sobre fundaciones más delgadas de lo que creemos y que un solo evento puede borrar en segundos lo que tardó décadas en construirse. Los científicos pueden explicar cómo se produce un fenómeno como este: lluvias extremas, inundaciones repentinas, ríos que suben demasiado rápido, tormentas costeras que empujan el agua tierra adentro con una fuerza que las estructuras más sólidas no pueden resistir. Esas explicaciones son válidas y deben tomarse en serio. Pero Lucas 21:25 habla de un tiempo en que el mar y las olas bramarán, llenando de pánico a los habitantes de la tierra. Eso no significa que cada inundación sea el fin del mundo. Significa que cuando el agua destruye hogares en segundos, la imagen que queda grabada en la memoria de quienes la viven es más poderosa que cualquier ecuación hidrológica.
Toda fundación terrenal es temporal. Y quizás en ese momento, cuando el agua llega y no hay tiempo de pensar, la única respuesta posible es reconocer que ningún ser humano construyó nada para durar para siempre. Mientras el barro todavía no había terminado de asentarse en Texas, la siguiente advertencia apareció en un lugar donde nadie esperaba que la tierra fallara. En Tampa, Florida, los socavones comenzaron a abrirse en las calles sin anuncio previo, sin temblor previo, sin tormenta que los precediera. Un momento la superficie lucía plana, firme, completamente confiable bajo los pies de quienes caminaban sobre ella. Al siguiente el suelo se partía en silencio y se abría hacia una oscuridad que nadie había visto venir. Calles enteras quedaron bloqueadas en cuestión de horas. Jardines residenciales se transformaron en cráteres que se hundían hacia abajo, como si la tierra debajo simplemente hubiera decidido dejar de sostener el peso que cargaba desde años atrás. En algunos casos, porciones enteras de viviendas comenzaron a inclinarse hacia el hueco que se formaba debajo, inclinándose lentamente como barcos que pierden su quilla antes de hundirse. Y lo más inquietante de todo no era el agujero en sí mismo, sino la pregunta que dejaba suspendida en el aire. Si esto pasó aquí, sin aviso, sin señal visible, ¿qué más está cediendo por debajo sin que podamos verlo? El mismo patrón se estaba repitiendo en formas diferentes a lo largo de Florida y California. En un lugar los socavones rompían el suelo bajo áreas residenciales. En otro, los deslizamientos de tierra atravesaban las laderas de las colinas y la subsidencia lenta causaba que el suelo se hundiera poco a poco. Juntos, estos eventos creaban un sentimiento que unificaba a comunidades muy distintas entre sí. La tierra que la gente siempre confió bajo sus pies puede que ya no sea tan firme como parecía. Lo que hacía todo esto aún más perturbador era el silencio que precedía al colapso. No siempre hay un terremoto, no siempre hay una tormenta importante. A veces no hay ninguna advertencia en absoluto. El suelo puede verse completamente normal en la superficie, mientras, muy por debajo, el agua ha estado esculpiendo espacios vacíos durante años con una paciencia que ningún instrumento humano puede detectar a tiempo. Los geólogos explican que el agua subterránea puede erosionar la caliza bajo Florida durante mucho tiempo, formando cavidades invisibles que crecen lentamente. Cuando la capa de suelo encima de esas cavidades ya no puede sostener su propio peso, cede de golpe y sin aviso. Es un proceso enteramente natural. Pero la imagen que produce es difícil de ignorar desde una perspectiva más profunda que la geología. Una fundación puede verse completamente sólida desde afuera, mientras por dentro ya no queda nada que la sostenga. La Biblia repite una y otra vez que todo lo oculto terminará siendo revelado, que nada construido sobre vacío sobrevivirá el peso del tiempo. Y cuando el suelo se abre sin previo aviso, es casi imposible no pensar en esa advertencia, que el colapso suele comenzar mucho antes de que nadie pueda verlo llegar. Después de que la tierra cediera en silencio cerca de Tampa, la siguiente señal llegó desde el centro del país, no a través de un derrumbe, sino a través de una sacudida. En partes de Oklahoma y Kansas, los residentes reportaron temblores inusuales que se movían bajo sus hogares en momentos en que el cielo estaba completamente despejado y nada en la superficie parecía diferente a cualquier otro día ordinario. Al principio, muchos creyeron que era un trueno lejano rodando sobre las llanuras, o un tren de carga que pasaba demasiado cerca de las casas y hacía vibrar las paredes. Pero el movimiento venía de abajo, no de afuera. Las ventanas vibraron en sus marcos. Los pisos oscilaron bajo los pies. Las luces parpadearon 1, 2 veces antes de estabilizarse. Durante unos segundos que se sintieron mucho más largos que eso, la gente fue sacada abruptamente de su rutina y recordada de una verdad que la vida cotidiana permite olvidar con facilidad: que la tierra sobre la que vivimos, sobre la que construimos nuestras casas y ciudades y todo lo que consideramos permanente, no está quieta, nunca lo ha estado. Luego llegó el detalle que convirtió los reportes en algo más difícil de descartar como simple fenómeno geológico rutinario. Durante esos temblores, varias grabaciones captaron destellos azules y azul blanquecinos apareciendo cerca del horizonte.
Las luces surgían de manera súbita, cortaban la oscuridad por fracciones de segundo y luego desaparecían, dejando solo la noche de nuevo. Para quienes las vieron en tiempo real, la combinación resultó especialmente desconcertante. El suelo moviéndose debajo, el horizonte encendiéndose arriba, como si la tierra y el cielo estuvieran respondiendo juntos a la misma causa invisible. Los científicos ofrecieron explicaciones plausibles. Descargas eléctricas generadas por presión sísmica, transformadores que fallaron bajo el estrés de los temblores, líneas de alta tensión generando arcos voltaicos o efectos ópticos raros relacionados con la presión geológica. Esas explicaciones importan porque no todo destello inexplicable tiene un origen sobrenatural, y la responsabilidad intelectual exige considerar primero lo que la ciencia puede ofrecer. Y sin embargo, incluso cuando la razón ofrece una respuesta técnica, la imagen permanece grabada en algo más profundo que la capacidad analítica. Porque cuando el suelo tiembla y el cielo destella al mismo tiempo, las personas no piensan en geología, piensan en si están seguras, piensan en si el mundo que conocen es tan estable como siempre creyeron. Mateo 24:7 menciona terremotos en diferentes lugares, no como prueba de un evento final inminente, sino como una advertencia de que el mundo puede ser sacudido con más frecuencia de lo que la comodidad moderna nos permite esperar. Y mientras América observa cómo tiembla el suelo en lugares donde nadie lo esperaba, la pregunta se vuelve cada vez más pesada. ¿Es solo la Tierra lo que está siendo sacudido? ¿O también la fundación sobre la que esta nación construyó su confianza? Después de que Oklahoma y Kansas sintieran el movimiento bajo sus pies, el siguiente misterio emergió desde las profundidades de uno de los ríos más poderosos del país. En el Mississippi, pescadores comenzaron a hablar de una sombra descomunal que se desplazaba bajo la superficie con un control y una dirección que ninguna corriente natural podría explicar. Al principio, algunos descartaron la idea. Un pez grande moviéndose cerca de la superficie, un tronco arrastrado por la corriente que el ojo interpretaba como algo más, un juego de luz sobre el agua oscura de madrugada. Pero los reportes persistieron y comenzaron a ganar detalles que eran difíciles de desestimar, cuerdas que se rompían de manera repentina sin causa aparente, redes destrozadas por algo que desaparecía en las profundidades antes de poder ser identificado, y ese algo, cualquier cosa que fuera, no se movía de manera errática como los animales cuando son perturbados. Se movía con una precisión que no parecía aleatoria, como si siguiera una línea trazada por debajo del agua. Para quienes han pasado toda su vida junto al Mississippi, el río es mucho más que agua que fluye de norte a sur. Es un símbolo de la fuerza de América, de su historia, de su capacidad de mover personas y bienes a lo largo de un continente. El Mississippi no es solo una ruta de comercio o una frontera geográfica, es parte de la identidad del país, tejida en la literatura, la música y la memoria colectiva de generaciones. Por eso, cuando algo enorme se desplaza bajo su superficie sin que nadie pueda identificarlo, la sensación es doble. No solo hay un misterio en el agua, hay una grieta en la familiaridad. El río que siempre fue conocido, que siempre fue domesticado por los mapas y los manuales de hidrología, empieza a comportarse como si guardara algo que no está listo para mostrar todavía. Job 41:12 habla del Leviatán, de la inutilidad de intentar atraparlo con anzuelos o de atar su lengua con una cuerda. El Leviatán no es simplemente una criatura peligrosa, representa el caos, la soberbia, la clase de poder que las manos humanas no pueden someter, ni catalogar, ni controlar a voluntad. Eso no significa que cada sombra bajo un río sea un monstruo bíblico que espera su momento, pero el símbolo tiene peso en la imaginación de quienes crecieron con esas páginas. Cuando las profundidades se agitan, cuando las redes se rompen, cuando los pescadores retroceden ante algo que no pueden nombrar, la creación parece recordarle a la humanidad que todavía existen límites que no ha sido capaz de cruzar. El Mississippi puede atravesar el corazón de América, pero pertenece al Dios que hizo las aguas. Y si algo oculto se mueve bajo su superficie, quizás la pregunta más importante no sea qué hay en el río, sino qué está intentando revelar. Mientras el Mississippi parecía guardar algo antiguo bajo sus aguas, el siguiente descubrimiento
llegó desde la tierra seca y silenciosa de Texas, donde el suelo mismo parecía estar desenterrando una memoria sepultada hace miles de años. En el Parque Nacional Big Bend, investigadores encontraron herramientas de caza y armas de una antigüedad cercana a los 7000 años. Entre ellas había piedras talladas con una precisión que sugería dominio técnico, puntas de lanza afiladas con un cuidado que habla del valor que sus creadores les asignaban, herramientas de trabajo cotidiano y piezas de metal inusuales marcadas con patrones geométricos que no correspondían a ninguna técnica conocida de esa época. Para los arqueólogos, estos objetos ofrecen una ventana hacia la vida de personas antiguas que sobrevivieron en paisajes hostiles sin ninguno de los recursos que hoy damos por sentados, que cazaron, que se defendieron, que dejaron rastros de un mundo que el tiempo había enterrado pero nunca borrado por completo. En el marco de este relato, sin embargo, el descubrimiento adquiere una dimensión diferente. Estos objetos no son presentados únicamente como herramientas del pasado que esperan clasificación en una vitrina de museo. Son la memoria de la Tierra siendo desenterrada, como si el suelo hubiera guardado su propio testimonio durante milenios, esperando el momento señalado para devolverlo a la superficie. El pasado no ha desaparecido, solo estaba sepultado, y esa idea se vuelve más poderosa todavía cuando se coloca junto a Joel 2:30-31, donde Dios dice que mostrará prodigios en los cielos y en la tierra, con sangre, fuego y columnas de humo, antes del día grande y terrible del Señor. El versículo no apunta solo hacia el cielo, también apunta hacia abajo, hacia la tierra misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas enterradas están saliendo a la luz precisamente durante un tiempo en que tormentas, inundaciones, temblores y señales extrañas sacuden a la nación desde múltiples ángulos al mismo tiempo? Estas armas no deben interpretarse como un llamado a la violencia. Pueden simbolizar algo diferente, la guerra espiritual que a veces se libra en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Un recordatorio de que la historia, la tierra y las advertencias de Dios pueden hablar juntas, convocando a las personas a despertar antes de que la batalla se vuelva imposible de ignorar. Después de que las herramientas antiguas emergieran del suelo de Texas, la siguiente señal apareció no bajo la tierra, sino sobre ella, en pleno cielo abierto. En Arizona y Kansas, testigos reportaron haber visto bolas de fuego luminosas flotando en el aire de la noche. No se trataba de meteoros que cruzaran la atmósfera dejando una estela brillante que se desvanecía en segundos. Tampoco eran luces de aeronaves moviéndose en línea recta con el parpadeo regular de los sistemas de navegación. Lo que vieron era diferente. Objetos del tamaño aproximado de un balón de básquetbol que brillaban con una intensidad extraña mientras se desplazaban lentamente por el cielo nocturno, con movimientos que parecían calculados, deliberados, ajenos a cualquier patrón que el viento, la gravedad o la tecnología convencional pudieran explicar de manera satisfactoria. Lo que perturbaba más a los testigos no era el fuego en sí, sino la manera en que se movía. Las bolas rotaban levemente sobre su propio eje, se detenían en el aire por varios segundos sin descender. Luego reanudaban su trayectoria antes de desaparecer sin explosión, sin rastro de humo, sin ningún impacto registrado en el suelo debajo. El cielo que debería haber estado vacío se sentía, en ese momento, vivo. Algunos intentaron seguirlas con la mirada hasta que se esfumaron hacia la oscuridad, dejando solo la noche de antes y la pregunta de qué acababan de presenciar. Los científicos podrían señalar el fenómeno conocido como plasma de bola, una rarísima manifestación eléctrica que a veces aparece durante condiciones atmosféricas específicas. Otros pueden sugerir electricidad atmosférica generada por tormentas cercanas, reflejos inusuales de fuentes de luz en el suelo, drones con iluminación especial o efectos ópticos causados por condiciones climáticas particulares. Pero los testigos insistían en un detalle que complicaba todas esas explicaciones. El cielo estaba completamente despejado, sin tormenta, sin trueno, sin lluvia, sin ninguna condición que justificara la presencia de plasma atmosférico según los modelos científicos conocidos. Y cuando el fuego aparece donde ninguna tormenta lo precedió,
las personas inevitablemente empiezan a hacer preguntas que van más allá de la física. Éxodo 19:18 describe al monte Sinaí cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. A lo largo de las Escrituras, el fuego marca repetidamente la presencia, el poder y la santidad de Dios. Puede representar purificación, advertencia, juicio o visitación divina, dependiendo del contexto en que aparece. Eso no significa que cada luz extraña en el cielo sea de origen sobrenatural, pero la imagen tiene peso. El fuego que flota silenciosamente sobre un cielo tranquilo le recuerda a la humanidad que el cielo puede interrumpir los momentos más ordinarios sin ningún aviso, y que las fronteras entre lo visible y lo invisible son más delgadas de lo que la vida cotidiana nos permite suponer. La siguiente señal no apareció sobre un desierto ni sobre un campo de batalla, sino dentro de un pequeño templo en el medio oeste americano. Era tarde en la noche, durante una reunión sencilla de oración a la que solo había llegado un pequeño grupo de creyentes. Voces bajas, corazones concentrados, el silencio de los lugares de culto donde la quietud misma parece cargada de algo que no se puede nombrar fácilmente. Las luces estaban tenues, los bancos vacíos, el ambiente completamente tranquilo. No había nada fuera de lo ordinario en ese cuarto, y sin embargo, según el testimonio registrado, algo apareció en la grabación de cámara que nadie en la sala vio con sus ojos naturales durante ese momento. Una figura alta, estimada en casi 2 metros, pareció formarse dentro de una luz blanca dorada. Permaneció inmóvil durante varios segundos, sin parpadear como un reflejo ni moverse como una sombra, sino resplandeciendo con una claridad quieta y sostenida que no correspondía a ninguna fuente de iluminación presente en el cuarto. Quienes estaban allí esa noche dijeron más tarde que no vieron la figura físicamente en ese momento. Sin embargo, varios describieron haber sentido calor repentino, una quietud profunda en su interior y una paz que llenó la habitación de golpe, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición sin que nadie abriera una ventana ni moviera nada. Para los creyentes, la imagen evoca inmediatamente a Daniel 10:6, donde un ser celestial es descrito con un cuerpo parecido a una piedra preciosa, un rostro como relámpago y ojos como antorchas de fuego encendidas. La Biblia muestra que el mundo espiritual no es distante ni imaginario. Hay momentos en que el cielo se acerca de maneras que dejan a las personas en silencio, temblando de una manera que no tiene que ver con el miedo, sino con el reconocimiento de una presencia mayor. Pero este tipo de reportes debe manejarse con cuidado y con madurez. No toda luz, visión o imagen extraña debe aceptarse sin examen. La Biblia advierte explícitamente a los creyentes que prueben los espíritus y que midan toda señal con la palabra de Dios. Si una experiencia acerca a las personas a Cristo, a la humildad, al arrepentimiento y a la verdad, puede fortalecer la fe genuina. Pero si solo genera miedo, obsesión o búsqueda de espectáculo, merece una mirada mucho más cautelosa. El mensaje más profundo en todo esto es claro. El mundo invisible puede estar más cerca de lo que muchas personas creen, y eso es razón de asombro, no de pánico. A través de todos estos eventos, un patrón emerge que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. El agua destruye hogares, el suelo se abre sin aviso, la tierra tiembla bajo barrios ordinarios donde nada sugería que ese día fuera diferente a los anteriores. Luces extrañas aparecen en el cielo sobre regiones que no esperaban nada inusual. Los ríos parecen esconder misterios que no corresponden a ninguna especie catalogada. Objetos con miles de años de antigüedad surgen del suelo. Y dentro de un templo silencioso del Medio Oeste, personas describen calor, paz y una presencia que no pueden explicar con las palabras que usan para explicar todo lo demás. Cada uno de estos eventos puede tener una explicación natural. Las inundaciones provienen de lluvias extremas o de tormentas costeras amplificadas por condiciones climáticas fuera de lo común. Los socavones se forman cuando el agua subterránea erosiona la caliza durante años. Los temblores ocurren por presión geológica acumulada. Las luces azules pueden ser descargas eléctricas o infraestructura que falla bajo tensión sísmica.
Las bolas de fuego pueden ser fenómenos atmosféricos raros que la física todavía no comprende por completo. Los descubrimientos arqueológicos pertenecen al dominio de la ciencia y la historia. La ciencia merece ser escuchada y estas explicaciones no deben descartarse. Pero la pregunta más profunda no es qué causó cada evento de manera técnica. La pregunta más profunda es qué revelan estos eventos en conjunto sobre la condición de la vida humana y sobre la relación entre la humanidad y la creación que habita. Revelan cuán frágil puede ser la seguridad que damos por sentada. Una familia puede creer que su hogar es sólido hasta que el agua llega a la puerta. Una calle puede parecer estable hasta que el suelo bajo ella cede sin avisar. Un río puede sentirse familiar hasta que algo desconocido se mueve bajo su superficie con una intención que nadie puede nombrar. Una iglesia puede parecer tranquila y completamente ordinaria hasta que un momento hace que todos en el cuarto recuerden, de una manera que trasciende el análisis, que el mundo espiritual no está lejos de la vida humana. Estas señales tocan cada capa de la existencia al mismo tiempo: el hogar, la tierra, el agua, el cielo, la historia, el culto. Recuerdan a las personas que la vida no es tan controlable como la sociedad moderna frecuentemente supone. La tecnología puede advertir, la ciencia puede explicar, los sistemas de emergencia pueden ayudar, pero la humanidad todavía vive dentro de una creación mucho más grande que ella misma, y esa creación no pregunta permiso para mostrarlo. La Biblia habla honestamente sobre este tipo de sacudida. Ageo 2.6 dice: «Una vez más en poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». Este versículo no significa que cada desastre sea el cumplimiento directo de una profecía específica, pero sí muestra que las Escrituras usan la sacudida como una llamada de atención, no solo para la tierra física, sino para el corazón humano que vive sobre ella. Hebreos 12:27 añade que la sacudida tiene un propósito: revela las cosas que no pueden ser sacudidas. Ese es el mensaje real detrás de todo lo que estamos describiendo. Cuando los hogares se quiebran, las carreteras colapsan, los ríos crecen y los cielos inquietan el alma, las personas comienzan a preguntarse qué permanece firme cuando todo lo demás se mueve. La riqueza puede desvanecerse en horas. Los edificios pueden caer en segundos. La confianza humana puede colapsar cuando los sistemas en que descansaba dejan de funcionar. Pero la fe, el arrepentimiento, la verdad y el reino de Dios permanecen. El Salmo 46:1-2 dice: «Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en los momentos de angustia. Por eso no tememos aunque la tierra sea removida y aunque los montes se hundan en el corazón del mar». Esa es la conclusión más sólida disponible. Estos eventos no deberían usarse para crear pánico ni para especular con fechas o predicciones. Deberían llamar a las personas a la sabiduría, la oración, la humildad, la compasión y la preparación espiritual. Porque si algo permanece claro a través de todo lo que estamos viendo, es esto: la humanidad es frágil, la creación es poderosa y solo Dios es verdaderamente inquebrantable. La primera lección que emerge de todos estos eventos es la humildad. No la clase de humildad que se menciona en un sermón o que se muestra brevemente en una oración de apertura antes de seguir con el plan del día. La humildad real, la que transforma la manera en que una persona vive, es la que se aprende en silencio cuando la tierra tiembla bajo los pies y uno se da cuenta de que no puede detenerla. Es la que llega cuando el agua sube y los planes cuidadosamente elaborados dejan de importar porque la corriente no lee los mapas de evacuación. La humanidad ha construido algunas de las estructuras más impresionantes de la historia de la civilización. Rascacielos que desafían la gravedad con materiales y técnicas que generaciones anteriores habrían considerado imposibles. Presas que contienen ríos enteros y redistribuyen el agua de manera que alimenta a millones de personas en regiones donde la lluvia nunca alcanzaría. Sistemas de alerta temprana que monitorean el planeta desde el espacio, rastreando tormentas, terremotos y deslizamientos con una precisión que habría parecido ciencia ficción hace un siglo. Y aún así, una pared de barro puede destruir un barrio en minutos.
Un hueco invisible puede tragarse una calle entera en segundos. Un río familiar puede esconder algo que nadie logra identificar. El contraste no existe para humillar a los ingenieros ni para desestimar la ciencia. Existe para recordar que el conocimiento humano, por impresionante que sea, sigue siendo finito, que las categorías que usamos para predecir y controlar el mundo natural son útiles pero incompletas, que siempre habrá fenómenos que excedan los modelos, variables que los sensores no detectaron, eventos que los manuales no anticiparon. Proverbios 3:5-6 dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Eso no es una invitación a la ignorancia ni un argumento contra la preparación técnica. Es un recordatorio de que la sabiduría más profunda no comienza en los laboratorios ni en los centros de control climático, sino en el reconocimiento honesto de que hay un poder más grande que el nuestro sosteniendo la estructura de todo lo que existe. Esa humildad tiene consecuencias prácticas muy concretas. Una comunidad que sabe que es vulnerable tiende a prepararse mejor que una que cree haber resuelto el problema. Un gobierno que reconoce los límites de sus modelos de predicción actualiza sus mapas de riesgo con más frecuencia. Una familia que entiende la fragilidad de la vida cotidiana guarda más pacientemente sus relaciones, porque sabe que el tiempo juntos no está garantizado. La humildad no paraliza, libera. Libera a las personas de la ilusión de control que cuando finalmente se rompe resulta mucho más devastadora que cualquier tormenta física. La segunda lección toca algo más íntimo: la naturaleza de las fundaciones sobre las que construimos nuestras vidas. No las fundaciones de concreto y acero de los edificios, sino las que sostienen la identidad interior de una persona. Un lugar puede verse completamente seguro en la superficie, mientras la debilidad ya se ha formado debajo, en silencio, durante años. Los socavones de Florida son la imagen perfecta de esto. El suelo lucía normal, firme, completamente confiable, y sin embargo las cavidades ya estaban allí, creciendo en la oscuridad bajo la caliza, esperando el momento en que el peso ya no pudiera sostenerse. Eso puede ocurrirle a un edificio, pero también puede ocurrirle a una vida, a una familia, a una nación entera. Una persona puede lucir exitosa desde afuera: trabajo estable, relaciones aparentemente funcionales, una rutina que parece ordenada, y sin embargo, por dentro puede estar agotada, vacía, sostenida por hábitos que perdieron su sentido hace tiempo, distante de las relaciones que más importan, lejos de cualquier cosa que pueda llamarse genuinamente espiritual. La apariencia de estabilidad no equivale a la realidad de la estabilidad. Y cuando la presión llega, cuando el evento inesperado golpea, lo que la persona descubre no es que algo nuevo se rompió. Descubre que algo llevaba mucho tiempo sin funcionar y que la crisis simplemente lo hizo visible. Proverbios 10:25 dice: «Cuando pasa la tormenta, el malvado ya no existe, pero el justo permanece para siempre». El punto no es señalar con el dedo a las víctimas de los desastres ni convertir el sufrimiento en un veredicto moral sobre los afectados. El punto es invitar a cada persona, mucho antes de que llegue la crisis, a preguntarse sobre qué está construyendo su vida, sobre qué descansa su paz, sobre el nivel bancario, la aprobación de otros, la salud que hoy tiene pero que puede cambiar mañana, la rutina que funciona mientras todo lo demás funciona, o sobre algo que permanece cuando todo eso se sacude. Esa pregunta no espera a que llegue la tormenta para tener relevancia. Es la pregunta más urgente en cualquier día ordinario, precisamente porque el próximo día ordinario puede convertirse en algo extraordinario sin previo aviso. La tercera lección emerge de la relación entre la humanidad y la creación que habita. Durante siglos, y especialmente en los últimos 2 siglos de revolución industrial y tecnológica, la civilización occidental ha operado bajo una premisa que pocas veces se articula explícitamente, pero que guía innumerables decisiones: que la naturaleza existe principalmente para ser dominada, controlada, extraída y convertida en recursos para el beneficio humano. Esa premisa ha permitido logros extraordinarios, pero los eventos que estamos describiendo sugieren algo diferente: que la creación no es simplemente un recurso pasivo esperando ser explotado,
Es un sistema vivo, complejo, interconectado, que tiene límites que los seres humanos no pueden rediseñar unilateralmente sin consecuencias. Y cuando esos límites son superados de manera sostenida, la respuesta no es silenciosa. Las inundaciones de California revelaron que los sistemas de drenaje diseñados para condiciones climáticas de décadas pasadas ya no alcanzaban para las condiciones presentes. Los socavones de Florida mostraron que la infraestructura subterránea estaba siendo erosionada en silencio, mientras la superficie lucía normal. Los cambios en los ríos y las costas señalan transformaciones en ciclos que la humanidad ha alterado, pero que no puede detener a voluntad. Ninguno de estos eventos requiere una interpretación sobrenatural para ser preocupante. Son preocupantes en sus propios términos, como evidencia de que los sistemas naturales y los sistemas humanos que dependen de ellos están bajo presión. El Salmo 24:1 dice: «Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan». Esa no es solo poesía, es una declaración de propiedad con implicaciones éticas muy concretas. Si la tierra pertenece a Dios, entonces la humanidad no es su propietaria, sino su administradora. Y los buenos administradores cuidan lo que se les ha confiado, no porque el dueño los esté vigilando desde lejos esperando para castigarlos, sino porque el cuidado responsable es parte de lo que significa tomar en serio la confianza que se les ha dado. Cuando la creación enferma por decisiones humanas acumuladas, la invitación no es al fatalismo, sino a la responsabilidad, a preguntarse qué tipo de administradores estamos siendo, y si la respuesta que daríamos nos satisface. La cuarta lección es el discernimiento, y en el mundo actual esta lección tiene una urgencia que las generaciones anteriores no enfrentaron con la misma intensidad. En un entorno donde las imágenes virales pueden generarse artificialmente, donde los reportes sin verificar circulan a la velocidad de un clic, donde cada evento inusual puede ser amplificado hasta parecer apocalíptico y cada advertencia razonable puede ser silenciada hasta parecer irrelevante, los creyentes tienen una responsabilidad especial: no creer todo lo que ven y no rechazar todo lo que no entienden. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: «Prueben todo, retengan lo bueno». Esta instrucción fue escrita en un contexto donde no existía Internet, donde las noticias tardaban semanas en viajar de ciudad en ciudad y donde la mayoría de las personas solo conocían de primera mano lo que ocurría dentro de un radio muy limitado. Si Pablo consideró necesario advertir a los creyentes del siglo I sobre la necesidad de examinar lo que escuchaban, ¿cuánto más aplicable es ese consejo en un siglo en que el flujo de información es prácticamente ilimitado y la calidad de esa información varía enormemente? No todos los eventos descritos en este relato tienen la misma calidad de evidencia detrás. Algunos están bien documentados y han sido reportados por múltiples fuentes independientes. Otros dependen de testimonios de testigos individuales que no pueden verificarse de manera independiente. Algunos tienen explicaciones científicas sólidas que no deberían ser ignoradas solo porque resultan menos dramáticas que las interpretaciones sobrenaturales. Otros permanecen genuinamente sin explicación dentro del conocimiento actual. La respuesta madura no es descartarlos todos por escepticismo reflexivo ni aceptarlos todos por fervor religioso. Es examinarlos con cuidado, sostenerlos con humildad intelectual y medirlos siempre contra la palabra de Dios y contra el criterio de si acercan o alejan a las personas de Cristo, de la compasión y de la verdad. Deuteronomio 29:29 dice: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre». Hay misterios que no serán explicados. Hay eventos cuya causa no podremos determinar con la información disponible. Hay preguntas que el tiempo no resolverá de manera satisfactoria en esta vida. Eso no es una debilidad de la fe, es parte de la condición humana. Y la sabiduría consiste en sostenerse dentro de esa incertidumbre sin colapsar en el pánico ni escapar hacia la certeza artificial de las conspiraciones o las profecías fabricadas. La quinta lección es la compasión, y esta puede ser la más concreta y la más urgente de todas. Cuando los desastres golpean,
La pregunta correcta no es solo ¿qué significa esto teológicamente?, sino ¿quién necesita ayuda ahora mismo y qué puedo hacer? Primera de Juan 3:18 dice: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Una respuesta fiel no se queda en el nivel del análisis, es visible. Se parece a ir a la casa del vecino a ver si necesita algo antes de que lleguen los equipos de emergencia. Se parece a organizar una colecta de alimentos en el templo el domingo después de la tormenta. Se parece a ofrecer espacio en la propia casa cuando las familias desplazadas no tienen a dónde ir. Se parece a hablar con calma cuando los que están alrededor tienen miedo y a escuchar cuando alguien necesita contar lo que perdió, aunque no haya manera de devolverlo. Esta dimensión práctica de la fe no es secundaria respecto a la dimensión espiritual, es su expresión más real. Porque cualquiera puede hablar sobre la providencia de Dios cuando las cosas están bien. Lo que distingue a una comunidad de fe auténtica es lo que hace cuando las cosas están mal, si se convierte en un recurso para los demás o si se repliega hacia su propio interior. En momentos de incertidumbre colectiva, el amor se convierte en uno de los testimonios más claros de la fe verdadera. Y ese amor no necesita grandes gestos ni recursos extraordinarios. A veces, solo necesita la disposición de estar presente cuando todo el mundo preferiría mirar desde lejos. La sexta lección es el valor. La Biblia no promete que los que confían en Dios evitarán cada tormenta, cada pérdida o cada momento de miedo. Esa promesa no existe en las Escrituras. Lo que sí existe, repetido con una frecuencia que debería llamar la atención, es el mandato de no tener miedo. Josué 1:9 dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese mandato no fue dado a alguien en una situación de comodidad, fue dado a un hombre que acababa de asumir el liderazgo de una nación en camino a enfrentar batallas que lo superaban en todos los sentidos humanos. El valor bíblico no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante a pesar del miedo, sostenida por una confianza que no descansa en la magnitud propia, sino en la fidelidad de quien va delante. Para las familias que están reconstruyendo después de haberlo perdido todo, ese tipo de valor tiene un nombre muy concreto: levantarse mañana y hacer lo siguiente, aunque el peso de lo perdido todavía esté presente. Para las comunidades que están evaluando los daños semanas después de una tormenta, tiene otro nombre: seguir ayudando aunque el cansancio ya sea visible en los ojos de todos. Para los que miran las noticias y sienten que el mundo se está deshaciendo en múltiples frentes al mismo tiempo, el valor tiene la forma de resistir la narrativa del desastre total y seguir invirtiendo en lo que todavía puede construirse. La séptima lección es el arrepentimiento. Cuando la creación se vuelve ruidosa y los eventos se acumulan con una velocidad que no da tiempo a procesar uno antes de que llegue el siguiente, el corazón humano debería volverse quieto ante Dios. No para calcular qué pecado específico causó qué desastre específico, porque esa es una manera de usar el sufrimiento ajeno que la Biblia rechaza explícitamente, sino para detenerse y preguntarse con honestidad: ¿hacia dónde está yendo mi vida? ¿Hay algo en mi manera de vivir que contradice lo que digo creer? ¿Hay relaciones rotas que podría reparar? ¿Hay orgullo que podría soltar? ¿Hay distancia de Dios que podría acortar hoy mientras todavía hay tiempo? Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y pongámoslos a prueba y volvamos al Señor. El arrepentimiento genuino no es un acto de derrota ni de vergüenza. Es el primer movimiento hacia la restauración. Es la decisión de dejar de defender lo que no merece ser defendido y de abrirse a la posibilidad de un cambio real. Y en un tiempo de sacudida colectiva, ese movimiento interior puede tener consecuencias que se extienden mucho más allá de la vida privada de quien lo hace. Las comunidades que se vuelven más humildes y más atentas a los demás en tiempos de crisis suelen salir de esas crisis más cohesionadas y más capaces de enfrentar lo que venga después. La octava lección, y quizás la más necesaria, es la esperanza, no el optimismo superficial que niega la gravedad de lo que está ocurriendo.
no la certeza ingenua de que todo va a estar bien porque siempre ha estado bien, sino la esperanza que conoce la oscuridad y decide no quedarse en ella. El Salmo 34:18 dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Dios no está lejos de las personas que tienen miedo, que fueron desplazadas, que están confundidas, que están de duelo. Las encuentra en el valle, las fortalece a través de los demás, las llama hacia adelante un paso a la vez cuando ya no tienen energía para planificar más lejos que eso. Esa esperanza tiene un fundamento que ningún desastre puede erosionar: la promesa de que el mismo Dios que creó el mundo que estamos viendo sacudirse también tiene el poder de restaurarlo, que la historia no termina en las inundaciones, los temblores o las señales extrañas, que hay un propósito más grande que lo que cualquier evento aislado puede contener, y que quienes confían en ese propósito no están encadenados al miedo como única respuesta ante la incertidumbre. El mundo puede sentirse inestable, puede serlo, pero el Señor permanece fiel, y quienes descubren esa fidelidad en los momentos más difíciles suelen convertirse en fuentes de estabilidad para todos los que los rodean. Pero de todos los misterios reportados en el país durante este período, ninguno generó tanta discusión ni dejó imágenes tan perturbadoras en la imaginación colectiva como el que surgió en el Mississippi, con mayor detalle conforme los testimonios se fueron acumulando. Lo que los pescadores describieron inicialmente como una sombra oscura moviéndose bajo la corriente tomó forma y dimensión con el tiempo, a medida que quienes lo vieron comenzaron a hablar con más detalle sobre lo que sus ojos habían captado. La criatura, sea lo que fuere, ascendió desde las profundidades con una velocidad y un control que parecían intencionales, casi inteligentes en la manera en que elegía su trayectoria. Un pescador que estuvo en el lugar lo describió como una sombra con propósito, moviéndose a través del agua como si siguiera una línea precisa trazada por debajo de las olas con anterioridad. Cuando la criatura pasó suficientemente cerca para que un teléfono captara un fragmento breve y tembloroso de imagen, sus características dejaron atónitos a quienes analizaron el video después. Su cuerpo era largo, extraordinariamente largo, incluso en comparación con las criaturas acuáticas más grandes documentadas en aguas interiores americanas, elegante y poderoso en su desplazamiento, cubierto de una piel de un azul metálico que reflejaba la luz como piedra pulida bajo el agua oscura. A lo largo de su dorso corría una hilera de espinas dorsales, afiladas y espaciadas con uniformidad, creando una silueta que ningún biólogo marino podía emparejar con ninguna especie catalogada en las aguas del Mississippi. No era una ballena, porque las ballenas no remontan ríos de agua dulce en el corazón del continente. No era un tiburón del tipo conocido en esas aguas. No era una anguila, porque ninguna especie de anguila registrada alcanza ese tamaño. No correspondía a ninguna criatura de aguas profundas que hubiera sido previamente documentada en aguas americanas. Y su manera de desplazarse era igualmente perturbadora. La mayoría de los animales grandes flexionan su cuerpo en amplios arcos cuando nadan, como serpentinas de músculo respondiendo a la corriente. Este no. Avanzaba con un control que se describió como rígido, girando solo cuando necesitaba cambiar de dirección, como si su movimiento fuera el producto de una intención y no de un impulso instintivo. ¿Qué hace el Mississippi en este relato? Más que el escenario de un avistamiento inusual, el río se convierte en un espejo donde América puede ver reflejada una pregunta que se hace sobre sí misma. ¿Qué hay en las profundidades que todavía no conocemos? ¿Qué formas de vida, qué fuerzas, qué realidades permanecen ocultas bajo la superficie de una civilización que cree haberlo explorado todo, catalogado todo, nombrado todo? El Mississippi no guarda sus secretos en los libros de texto, los guarda en el agua fría, en la oscuridad bajo la corriente, en los espacios que ningún sonar ha cartografiado completamente porque nunca pareció necesario hacerlo. Y cuando algo emerge de esa oscuridad, aunque sea por un instante, antes de sumergirse de nuevo, la nación entera se asoma a la orilla para mirar. Y la pregunta que nadie formula en voz alta, pero que todos sienten, es la misma. ¿Qué más no sabemos que creemos saber? Lo que ocurrió en la costa oeste en ese mismo periodo no se sintió como una tormenta normal, aunque las tormentas son comunes en California.
Lo que fue diferente esta vez fue la escala, la velocidad y la sincronía de los fallos. Las lluvias intensas llegaron de manera repentina y con una fuerza que tomó a muchas personas desprevenidas porque los pronósticos del sistema no capturaron bien la magnitud de lo que venía. Los sistemas de drenaje diseñados para condiciones climáticas más predecibles fallaron casi de inmediato, no porque estuvieran mal construidos, sino porque fueron diseñados para una realidad climática que ya no corresponde a la presente. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en ríos de movimiento rápido. Los automóviles quedaron atrapados o fueron arrastrados. Los hogares se inundaron antes de que las familias tuvieran tiempo de tomar decisiones sobre qué salvar y qué dejar. Esta no era la clase de inundación que sube lentamente durante horas, dando tiempo para meter las cosas más importantes en bolsas y subir al piso de arriba mientras se espera que pase. El agua se movió con una rapidez y una agresividad que eliminó las ventanas de tiempo que los protocolos de emergencia asumen. Y lo que hacía estas inundaciones especialmente desconcertantes era su alcance geográfico simultáneo. El norte, el centro y el sur de California fueron afectados al mismo tiempo. Este no era un problema local limitado a una cuenca o a un sistema de drenaje específico. Comunidades con paisajes completamente diferentes, con infraestructuras distintas, con elevaciones y exposiciones geográficas variadas, experimentaron los mismos fallos casi simultáneamente. Era como si la protección que décadas de planificación habían construido hubiera perdido vigencia en muchos lugares al mismo tiempo, revelando que los mapas de riesgo que guiaban las decisiones de dónde construir y dónde no construir estaban basados en condiciones que ya no se aplican. A medida que las inundaciones continuaban y la gente comenzaba a procesar lo que estaba ocurriendo, emergía una comprensión perturbadora. Los sistemas en que confiaban no estaban rotos, estaban desactualizados. Las proyecciones climáticas en que se basaban los diseños de infraestructura correspondían a un pasado que ya no es el presente. Los hogares construidos fuera de las zonas de inundación, según los mapas vigentes, también quedaron sumergidos. Escuelas, tiendas y calles residenciales que ningún funcionario había identificado como vulnerables quedaron bajo el agua. El miedo que generó esto no vino solo del daño material, sino de la comprensión de que los límites que durante décadas habían funcionado como fronteras de seguridad habían dejado de funcionar, y que nadie sabía todavía cuántos otros límites similares habían dejado de ser válidos en silencio, mientras la gente seguía confiando en ellos. En las semanas previas y en paralelo a todos estos eventos, señales extrañas habían comenzado a aparecer por todo el país en una acumulación que resultaba difícil de ignorar. Una supertormenta que llegó durante los días de mayor tráfico del año, el período de Acción de Gracias, dejó a millones de personas varadas en autopistas que se convirtieron en enormes filas de vehículos sin movimiento. La tormenta no siguió los modelos del radar. Los meteorólogos que la monitoreaban en tiempo real admitieron después que las proyecciones dejaron de coincidir con la realidad desde temprano. La tormenta giró en direcciones que los modelos no habían predicho. Se intensificó donde los modelos decían que debería haber perdido fuerza. Cambió de velocidad sin las condiciones atmosféricas que normalmente explican esos cambios. Cuando llegó al medio oeste y al noreste, el país estaba desbordado. Más de 80 millones de personas afectadas, autopistas convertidas en largas líneas inmóviles, conductores que durmieron en sus vehículos mientras las temperaturas bajaban afuera. No fue solo una tormenta grande. Fue un recordatorio de cuán profundamente depende la vida moderna de sistemas que pueden dejar de funcionar con mucho menos de lo que se necesitaría para justificar el nivel de confianza que les depositamos. En el lago Champlain, otra anomalía había capturado la atención de quienes viven a lo largo de sus orillas. Una forma serpentina que se desplazó silenciosamente por la superficie del lago dejó a los testigos sin explicación. En Arizona, una cámara dentro de una cámara funeraria antigua reveló una tableta de piedra grabada con símbolos que los especialistas en escritura arcaica describieron como un mensaje sobre un rey que regresaría. Las nubes en diferentes estados tomaron formas que los testigos describieron como manos y cruces, generando imágenes que circularon masivamente.
Estos eventos, tomados individualmente, pueden tener explicaciones ordinarias. Tomados en conjunto, dentro de un periodo en que tantas otras cosas también estaban ocurriendo simultáneamente, producen en quienes los observan una pregunta que no es fácil de silenciar. ¿Qué está pasando? Desde las entrañas mismas del continente llegaba otra señal, esta procedente de uno de los sistemas geológicos más monitoreados de América. Yellowstone, el parque y supervolcán, que los geólogos consideran uno de los sistemas volcánicos más activos del hemisferio occidental, registró niveles de actividad térmica y sísmica que llamaron la atención de los investigadores. Columnas de humo que se levantaban desde las fumarolas con una densidad inusual, indicadores de calor en zonas que habían permanecido estables durante períodos prolongados. Un rugido subterráneo que los visitantes del parque describieron como el sonido de algo enorme moviéndose debajo, no el sonido habitual de la actividad geotermal ordinaria, sino algo que sentían más que oían. Romanos 8:22 dice: «Toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto». Cuando la tierra gime de esta manera, desde sus propias profundidades, la imagen resulta difícil de ignorar para quienes leen ese versículo con atención. Para muchos que seguían de cerca todos estos eventos, Yellowstone no era solo un dato geológico más. Era una señal de que algo fundamental estaba en movimiento por debajo de la superficie tranquila que la vida cotidiana presenta. Y no mucho después de que esa actividad interna de la Tierra se volviera visible, otro fenómeno comenzó a aparecer. Esta vez no en el suelo ni en el cielo, sino en el comportamiento de los animales que comparten este continente con los seres humanos. En la zona rural de Georgia, granjeros que conocen bien el comportamiento de sus animales porque los han observado durante décadas, notaron algo que no tenía precedente en su experiencia. Rebaños de ovejas comenzaron a caminar en círculos perfectos, manteniendo esa formación durante 12 horas seguidas, sin dispersarse, sin romper el patrón, sin mostrar los signos de estrés o miedo que normalmente acompañan el comportamiento anormal en el ganado. Se movían con una calma extraña y rítmica, como si siguieran una guía que ningún ojo humano podía ver. Algunos granjeros reportaron que las ovejas se detenían de repente, se alineaban en largas filas ordenadas, miraban todas en la misma dirección y permanecían inmóviles durante varios minutos, como si estuvieran escuchando algo que estaba por debajo del rango de frecuencia audible para los humanos. Los videos del fenómeno se volvieron virales rápidamente, generando debate entre veterinarios, expertos en comportamiento animal y biólogos que no encontraban una explicación que satisficiera todos los detalles observados. Luego llegó el turno de las aves. En varios estados, las aves migratorias comenzaron a volar en espirales amplias sobre pueblos y bosques, manteniendo patrones de vuelo demasiado uniformes y demasiado persistentes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas completas girando en círculos que viajaban contra el viento, ignorando los patrones de vuelo naturales que los biólogos conocen bien. Expertos en radar describieron el fenómeno como una fuerza que parecía afectar a las aves de una manera que sus modelos no explicaban. Para quienes conocen las Escrituras, algunas conexiones resultaban inevitables. En Mateo 24:31, Jesús habla de ángeles que reúnen al pueblo de Dios como ovejas, congregándolos en los momentos finales de la era. La idea de un rebaño moviéndose bajo un mando superior, respondiendo a una voz más allá del alcance auditivo humano, encaja con lo que los granjeros presenciaron en Georgia con una precisión que resulta difícil de ignorar. Isaías 40:11 añade una imagen tierna, la del pastor que guía a su rebaño con un propósito gentil pero irresistible, reuniendo a los corderos en sus brazos. Y cuando en la Biblia los animales se comportan de manera inusual antes de eventos importantes, desde las criaturas que entraron al arca de Noé hasta los animales que respondieron a las plagas del Éxodo, el patrón siempre sugiere lo mismo. Están respondiendo a algo que los humanos todavía no han visto, pero que ya está ocurriendo. En la costa de Florida, a las 5:42 de la mañana, en un día de cielo completamente despejado, sin nubes, sin tormenta, sin ninguna condición climática que lo justificara, algo extraordinario ocurrió frente a los ojos de quienes estaban en la playa a esa hora.
Columnas de luz amarilla y púrpura se dispararon hacia el cielo desde el horizonte como lanzas encendidas, inmóviles y absolutamente silenciosas, alcanzando alturas que no correspondían a ningún fenómeno óptico familiar. Duraron 6 minutos completos. 6 minutos es mucho tiempo para un fenómeno atmosférico, suficiente para que los pescadores que estaban preparando sus líneas sacaran los teléfonos y grabaran, suficiente para que los corredores de madrugada se detuvieran y miraron hacia arriba con la boca abierta, suficiente para que las grabaciones inundaran las redes sociales antes de que alguien pudiera ofrecer una explicación. Las personas que describieron la escena usaron palabras que no sonaban a reportes meteorológicos. Decían que era como si alguien hubiera partido el cielo por la mitad, que la luz no parpadeaba como un reflejo, sino que brillaba con una estabilidad extraña, como si emanara de una fuente que permanecía fija más allá de la atmósfera. Algunos describieron los pilares respondiendo suavemente a algo invisible, cambiando de intensidad con una periodicidad que no correspondía a ningún patrón de viento o de corriente marina. Horas después, la NOAA emitió un comunicado que descartó las explicaciones más comunes. No era una aurora boreal, cuya presencia en Florida sería en sí misma inusual. No era un lanzamiento de misiles ni actividad militar identificable. No era un fenómeno meteorológico reconocido. Los datos del radar no mostraban partículas, aeronaves ni perturbaciones atmosféricas que explicaran la formación. En otras palabras, el cielo de Florida se iluminó durante 6 minutos con pilares de luz sin ninguna explicación natural identificable dentro del conocimiento disponible. Para quienes los vieron en las grabaciones que circularon después, la imagen recordaba inmediatamente las palabras de Jesús en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Joel 2:30 declara que Dios mostrará prodigios en los cielos antes del gran y terrible día del Señor, con sangre, fuego y columnas de humo. Los pilares de Florida no eran de humo, pero la imagen de algo que rompe el cielo desde abajo hacia arriba con una luz que nadie puede explicar encaja en esa descripción con una precisión que muchos encontraron imposible de ignorar. El cielo habló esa mañana en Florida, en un idioma que no todos comprenden de la misma manera, pero que nadie que lo vio pudo simplemente descartarlo. Cuando los Everglades comenzaron a retroceder ese año, exponiendo franjas de tierra que no habían sido tocadas en siglos porque el agua las había cubierto de manera continua desde antes de que existiera cualquier registro humano de esa región, los lugareños que exploraron los nuevos márgenes esperaban encontrar barro, raíces de mangle y tal vez restos de fauna acuática. Lo que encontraron en cambio fue una losa de piedra antigua, oscurecida por siglos de oscuridad y humedad, grabada con símbolos que no correspondían a ninguna de las culturas indígenas conocidas de la Florida. La superficie de la piedra mostraba la imagen de un ángel con las alas extendidas, sosteniendo una trompeta levantada como si estuviera a punto de tocarla, con una postura que transmitía anuncio, urgencia, algo inminente. Debajo del grabado había una línea de escritura en caracteres que especialistas identificaron como hebreo arcaico. La traducción que ofrecieron fue: «El fuego surgirá donde el mar besa la orilla». Horas después de que las fotos de la piedra comenzaran a circular en las redes, las imágenes de Miami Beach mostraban llamas avanzando sobre la línea costera tras un fallo eléctrico, con el agua del océano visible en el fondo. La coincidencia visual entre el fuego sobre la orilla y las palabras grabadas en la piedra era tan directa que muchos la encontraron imposible de atribuir al azar. Primera de Tesalonicenses 4:16 habla de la trompeta del Señor. Isaías 30:27 describe un momento en que el aliento de Dios es como un torrente de fuego ardiente. La piedra conectaba esas imágenes con el paisaje físico del presente de una manera que pedía a gritos una respuesta, aunque nadie pudiera estar completamente seguro de qué respuesta era la correcta. Sobre el río Tennessee, algo diferente pero igualmente desconcertante había captado la atención de los residentes que vivían a lo largo de sus orillas. Una mañana, un largo trecho del río amaneció cubierto de un resplandor rojo oscuro
que se extendía a lo largo de la corriente como si alguien hubiera vertido pigmento sobre el agua durante la noche. La noticia se propagó rápidamente y los oficiales de vida silvestre llegaron a los márgenes esperando encontrar una causa industrial, un derrame de alguna planta cercana, escorrentía de agua contaminada de algún sistema de alcantarillado, algún tipo de alga tóxica de las que a veces colorean el agua. Sus pruebas mostraron algo que no esperaban: ningún químico industrial, ninguna fuga de aguas residuales, ninguna toxina identificable. Las instalaciones a lo largo del río no habían reportado ningún fallo. Las lluvias previas habían sido normales. El agua simplemente había cambiado de color sin ninguna causa que los instrumentos disponibles pudieran detectar. Algunos peces flotaban inmóviles cerca del borde, añadiendo a la sensación de que algo había pasado por ese río durante la noche que escapaba a las categorías habituales. Para muchos creyentes, la imagen fue inmediata. Éxodo 7, cuando el Nilo se tiñó de rojo en los días previos a uno de los puntos de inflexión más dramáticos de la historia bíblica. En esa historia, el río no simplemente se contaminó, se convirtió en una señal, en un indicador visible de que un cambio estaba llegando y de que el momento exigía atención. Apocalipsis 16:3 habla de aguas que se vuelven rojas como parte de una secuencia de eventos que señalan una transformación mayor. Estos textos no se presentan como explicaciones directas del fenómeno del Tennessee, pero sí reflejan una idea que reaparece a lo largo de toda la Biblia: que los cambios en los sistemas naturales que no tienen explicación humana obvia pueden ser momentos de comunicación, invitaciones a detenerse y prestar atención a algo que normalmente pasa inadvertido. Sobre las orillas del río Hudson, en el condado de Rockland en Nueva York, otra anomalía comenzó a generar preguntas. La superficie del agua empezó a pulsar con densos grupos de burbujas que subían y bajaban en oleadas rítmicas y sostenidas. No había embarcaciones pasando cerca, no había vientos fuertes, no había ninguna perturbación visible que explicara el movimiento. Y sin embargo, el patrón era consistente, casi mecánico en su regularidad. Los testigos que lo observaron describieron una sensación de que no era aleatorio, de que había algo estructurado en la manera en que las burbujas aparecían y desaparecían. Los científicos sugirieron liberaciones de metano o sedimento desplazándose bajo el lecho del río. Esas explicaciones ofrecen un punto de partida, pero para muchos que estaban al tanto de todos los demás eventos que ocurrían al mismo tiempo en diferentes partes del país, el Hudson no era simplemente otro dato aislado, era otra capa del mismo patrón que se iba densificando. Para generaciones que crecieron confiando en que el río Colorado siempre estaría ahí, la imagen actual del río resulta difícil de procesar. El que durante décadas fue llamado el sustento del oeste americano, alimentando ciudades, granjas, embalses y millones de vidas en Arizona, Nevada y California, con el agua que bajaba de las montañas rocosas, está encogiendo de maneras que no tienen precedente en el período histórico registrado. Los canales que antes mostraban corrientes de varios metros de profundidad ahora exponen roca en el centro. El lago Powell y el lago Mead, que simbolizaban la capacidad de la ingeniería humana para almacenar y redistribuir el recurso más básico de la vida, han caído a niveles que no habían alcanzado desde que fueron construidos. Kilómetros de riberas secas, donde el agua debería estar, exhiben líneas en la roca que marcan niveles anteriores como cicatrices que el tiempo dejó en la piedra. Los científicos son claros sobre las causas. Un periodo prolongado de sequía exacerbado por temperaturas en aumento, combinado con décadas de demandas sobre el río que superan lo que el sistema puede sostener de manera equilibrada. Esas explicaciones son correctas y deben tomarse en serio como base para las decisiones que la región tendrá que tomar. Pero la imagen del río que se seca, tomada junto a todo lo demás que está ocurriendo, produce en muchos una reflexión que va más allá de la hidrología. Apocalipsis 16:12 describe un tiempo en que un gran río, el Éufrates, se secaría, preparando el camino para cambios históricos de gran magnitud. El paralelo no pretende ser literal. El Colorado no es el Éufrates. Pero la imagen de un río que fue la fuente de vida de civilizaciones enteras, perdiendo su caudal hasta quedar reducido a un hilo,
tiene una resonancia que las personas sienten antes de poder articularla. Algunos han comenzado a llamar al Colorado el Éufrates de América, no para predecir catástrofes específicas, sino para capturar lo que significa cuando el sustento de una región comienza a desaparecer. Su declive representa más que un problema ambiental que resolver con la tecnología adecuada. Refleja la fragilidad de sistemas que durante generaciones se dieron por permanentes y que resultan ser más vulnerables de lo que su historia de confiabilidad sugería. Cuando el río que debería estar lleno está seco, la pregunta que queda no es solo cómo llenarlo de nuevo, es si estamos prestando atención al mensaje que su ausencia comunica. Cuando los eventos de este periodo se colocan uno al lado del otro, con la distancia suficiente para ver el conjunto y no solo las partes, algo notable emerge. Se alinean con una precisión inquietante con el patrón que Joel 2:30-31 describe. Prodigios en los cielos y en la tierra, con sangre, fuego y columnas de humo. El pilar de luz sobre Florida fue una señal en el cielo que los instrumentos no pudieron explicar. La actividad térmica y sísmica de Yellowstone fue una señal en la tierra que recordó que el suelo vivo puede moverse con muy poco aviso. El río Tennessee, que amaneció rojo, fue la señal de sangre que ningún análisis pudo atribuir a una causa conocida. El fuego sobre la orilla de Miami Beach fue la señal de fuego que coincidió con la inscripción antigua sobre el fuego en el lugar donde el mar besa la tierra. Las columnas de humo de Yellowstone se levantaron en formas que correspondían a la descripción literal del versículo, y los animales moviéndose en patrones que nadie había visto antes añadieron otra capa al mismo cuadro. Tomado en conjunto, no como evidencia de una fecha específica, ni como prueba de ninguna afirmación particular sobre el fin de los tiempos, sino como patrón, 5 categorías de señales descritas por un profeta hace más de 2000 años apareciendo en una sola nación dentro de un período comprimido de tiempo. Jesús llamó a este tipo de convergencia dolores de parto en Mateo 24:8. No el momento final, sino las contracciones que lo preceden, las advertencias tempranas que llaman a la vigilancia, no al pánico, las señales que dicen presta atención porque algo mayor que cualquiera de estos eventos individuales está comenzando a tomar forma. La respuesta correcta a todo lo que hemos descrito no es el pánico y tampoco es la indiferencia, es la preparación. No la preparación que consiste en acumular suministros y vivir en estado de alerta permanente, sino la que prepara el corazón para ser útil cuando el momento lo exija. Miqueas 6:8 resume esa respuesta con una claridad que nunca ha dejado de ser relevante. Lo que el Señor requiere de ti es que actúes justamente, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. No se habla allí de predicciones, ni de búnkers, ni de calendarios proféticos. Se habla de la calidad de la vida cotidiana, justicia en el trato con los demás, misericordia como disposición habitual del corazón, humildad como la postura básica desde la que una persona se relaciona con Dios y con el mundo. Sé alerta, pero no aterrorizado. El miedo que paraliza no es el que la Biblia llama sabiduría. Prepárate, pero no te desesperes. La preparación que surge del amor y de la responsabilidad es completamente diferente de la que surge del pánico. Prueba lo que escuchas, porque no todo lo que se presenta como señal lo es, y la credulidad no es una virtud espiritual. Ayuda a tu prójimo, porque en los momentos en que el mundo se sacude, la respuesta más clara de la fe siempre ha sido visible en los que se mueven hacia los demás en lugar de alejarse. Ora por tu nación, no porque la oración sea un sustituto de la acción, sino porque ninguna acción sostenida en el tiempo puede mantenerse sin la raíz que la oración alimenta. Y construye tu vida sobre Dios, sobre la palabra, sobre la obediencia práctica y la comunidad genuina, porque cuando todo lo demás se mueve, eso es lo que permanece. El mundo puede sentirse profundamente inestable en este momento. Puede serlo, pero el Señor permanece fiel a quienes lo buscan, y quienes descubren esa fidelidad en los momentos más difíciles no solo sobreviven los tiempos de sacudida, se convierten en luces de paz en una generación que necesita con urgencia ver que todavía hay algo que no se mueve cuando todo lo demás lo hace. Esa es la misión.
Eso es lo que queda cuando las aguas bajan, cuando el suelo se estabiliza, cuando el cielo vuelve a su color ordinario. La pregunta que cada persona lleva consigo después de todo esto: ¿sobre qué estás construyendo tu vida? No en teoría, en la práctica, en las decisiones que nadie más ve, en las prioridades que guían los días antes de que ninguna emergencia exija lo mejor de ti. Ahí, en esa pregunta, está la respuesta a todo lo que la sacudida vino a revelar. Hay algo que los grandes desastres hacen que las circunstancias ordinarias nunca logran: revelan lo que las personas realmente creen. No lo que dicen creer durante una conversación tranquila en la que nadie está siendo evaluado, sino lo que sus instintos confirman cuando el suelo se mueve y el tiempo para pensar desaparece. Una persona puede vivir años convencida de que confía en Dios, de que la fe que profesa en el templo los domingos es la misma que sostendría su vida si las cosas se pusieran difíciles. Los desastres responden esa pregunta con una honestidad que ninguna conversación teológica puede igualar. Lo que hacemos cuando perdemos el control de la situación es la evidencia más clara de en qué o en quién descansa nuestra paz real. Los eventos que cruzaron América en este periodo, desde la costa de Texas hasta el río Colorado, desde las llanuras de Oklahoma hasta el cielo de Florida, funcionan en ese sentido como reveladores. No juzgan a los afectados, no señalan a los que sufrieron como merecedores de lo que les ocurrió, pero sí hacen una pregunta que no puede responderse en abstracto. Cuando el suelo de la vida cotidiana cede, ¿qué queda en pie? Cada persona que observó estos eventos desde afuera, desde la seguridad relativa de una pantalla, enfrentó exactamente la misma pregunta de manera indirecta. Si esto me ocurriera a mí, ¿qué quedaría? Esa pregunta no tiene respuesta técnica. No la resuelve un plan de emergencia bien preparado, aunque ese plan puede salvar vidas y debe existir. No la resuelve una reserva de suministros, aunque esa reserva puede ser la diferencia entre sobrevivir o no en las primeras horas de una crisis. Lo que responde la pregunta más profunda es la calidad de los vínculos, la solidez de la fe que se ha cultivado durante los días ordinarios, la profundidad de las relaciones que se construyeron antes de que nadie necesitara nada urgentemente. Cuando las familias que perdieron sus hogares en Texas comenzaron el proceso de reconstrucción, lo que más importó no fue lo que tenían en el banco, sino quién apareció, quién llegó con comida, quién llamó para saber si estaban bien, quién organizó la ayuda antes de que llegaran los equipos oficiales. Esos momentos revelan el tejido social real de una comunidad, que no se construye en los días de crisis, sino en todos los días anteriores. La lección de la inundación de Texas no es solo hidrológica. No es solo que necesitamos mejores sistemas de drenaje y mapas de riesgo actualizados, aunque ambas cosas son verdad y deberían implementarse. La lección más profunda es que la respuesta colectiva a un desastre es el resultado acumulado de miles de decisiones previas sobre cómo vivir. Las comunidades que se cuidan mutuamente en los días normales, que conocen a sus vecinos, que tienen redes de apoyo funcionales, responden mejor a los desastres, no porque tengan más recursos, sino porque tienen más conexiones. Y esas conexiones no se crean en los días de emergencia, se crean en todos los demás días, en los actos pequeños de atención y presencia que tomados uno por uno parecen insignificantes, pero que juntos forman algo que ninguna tormenta puede barrer tan fácilmente. En el caso de los socavones de Florida, la imagen física del suelo que se vacía por dentro mientras la superficie luce normal es tan poderosa como metáfora que sería difícil inventarla deliberadamente. Porque eso es exactamente lo que ocurre en las vidas que colapsan de maneras que sorprenden a todos. El proceso de vaciamiento raramente es súbito, es lento, silencioso, invisible a los ojos de afuera y a veces incluso a los propios ojos de la persona que lo vive. Las relaciones que empiezan a distanciarse sin que nadie lo nombre. La fe que se convierte en rutina sin que el corazón siga participando. El trabajo que consume cada vez más horas mientras las conversaciones que importan se van aplazando indefinidamente. Las cavidades se forman y la superficie sigue luciendo normal, hasta que llega el momento en que el peso ya no puede sostenerse.
La razón por la que esto importa en el contexto de los desastres físicos es que ambos procesos, el geológico y el espiritual, tienen el mismo punto de intervención, antes del colapso. Una vez que el socavón se abre, las opciones disponibles son mucho más limitadas y costosas que si hubiera habido monitoreo e intervención durante el periodo de erosión silenciosa. El momento de ocuparse de las cavidades subterráneas es antes de que se abran en la superficie, y el momento de ocuparse de las cavidades interiores en una vida o en una comunidad es ahora, no cuando la crisis ya lo haya dejado todo al descubierto. Los temblores de Oklahoma y Kansas tocaron algo diferente, la experiencia de sentir que el suelo sobre el que uno camina puede moverse en cualquier momento, sin aviso, sin patrón predecible, en cualquier lugar que uno podría elegir para vivir. Para las personas que crecieron en California, convivir con el riesgo sísmico es parte de la identidad regional. Existe una relación psicológica establecida con esa posibilidad, protocolos de respuesta aprendidos desde la infancia, una cultura de preparación que, aunque imperfecta, al menos reconoce la realidad del riesgo. Pero para los residentes del Medio Oeste, que nunca habían necesitado pensar en terremotos, el movimiento del suelo bajo sus hogares en Oklahoma y Kansas tiene un impacto psicológico diferente. No solo es el evento físico en sí, es el colapso de la categoría de lo que se suponía que era posible en su región. Esa experiencia, la de descubrir que algo que uno nunca imaginó posible puede ocurrir, es uno de los efectos más profundos que los desastres tienen sobre las personas, y tiene una dimensión espiritual que va más allá de la psicología. La vida con Dios comienza, en muchos sentidos, en el momento en que las categorías de lo posible se amplían más allá de lo que el control humano puede garantizar. La fe no es relevante para una persona que cree que tiene todo bajo control. Se vuelve relevante cuando el control se demuestra ilusorio. Por eso los momentos de sacudida, físicos o de otro tipo, tienen el potencial de iniciar búsquedas que los días tranquilos nunca detonaron. El misterio del Mississippi, esa criatura que nadie pudo identificar moviéndose con propósito bajo las aguas del río más icónico de América, habla de algo que a la civilización moderna le resulta especialmente difícil de aceptar, que hay cosas que no conocemos todavía. En un tiempo de acceso instantáneo a toda la información registrada de la humanidad, en que casi cualquier pregunta puede responderse con una búsqueda que tarda segundos, la existencia de misterios genuinos produce una incomodidad específica. No el misterio de lo que todavía no hemos investigado suficientemente, sino el misterio de lo que existe fuera del alcance de nuestros sistemas de clasificación. El Mississippi, que ha sido cartografiado, medido, regulado y cruzado por millones de personas durante siglos, todavía puede guardar algo que los biólogos no pueden nombrar. Esa posibilidad, que debería ser simplemente fascinante, resulta desconcertante porque interrumpe la narrativa de que lo hemos catalogado todo. Job 41, donde Dios le pregunta a Job si puede atar al Leviatán con una cuerda, no es solo una lección sobre la humildad de una persona particular en una situación particular. Es una declaración sobre la relación permanente entre la humanidad y una creación que siempre será más grande que la capacidad humana de contenerla o comprenderla completamente. El Leviatán, en ese texto, representa todo lo que escapa al control humano, todo lo que existe fuera de las categorías que el pensamiento humano puede construir. Y cuando algo de esa categoría aparece en el Mississippi, el efecto no es solo sorpresa. Es el recordatorio de que el mundo tiene más profundidad de la que los mapas capturan. El descubrimiento en Big Bend, esas herramientas de 7000 años que emergieron del suelo de Texas durante este periodo de múltiples señales, plantea una pregunta sobre el tiempo que pocas tradiciones intelectuales modernas están preparadas para responder bien. ¿Qué relación tiene lo que ocurrió hace 7000 años con lo que ocurre ahora? Para una cultura que vive en el presente inmediato, que mide el tiempo en ciclos de noticias de 24 horas, la conexión parece artificial. ¿Qué puede tener que decirnos una punta de lanza tallada por alguien que vivió 7000 años antes que nosotros? La respuesta que emerge de la tradición bíblica es que el tiempo no funciona del modo en que la modernidad lo percibe, que hay una continuidad entre lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurre ahora, que no es solo histórica, sino activa, dinámica,
con implicaciones para el presente. Los profetas de Israel hablaban hacia el futuro con la misma confianza con que describían el pasado, porque veían la historia como un tejido unitario con un propósito que no cambia aunque las circunstancias cambien. Cuando objetos de ese pasado tan lejano emergen en un momento de múltiples señales simultáneas, la pregunta que producen no es arqueológica, es ¿qué está recordando la Tierra que nosotros hemos olvidado? Las bolas de fuego sobre Arizona y Kansas tocan un nervio diferente, porque el fuego en el cielo tiene resonancias que van mucho más allá de cualquier fenómeno físico particular. Desde la zarza ardiente que no se consumía hasta el pilar de fuego que guiaba a Israel por el desierto, desde el fuego que bajó sobre el altar de Elías hasta las lenguas de fuego de Pentecostés, el fuego en el cielo ha marcado sistemáticamente en las Escrituras los momentos de comunicación entre el cielo y la tierra. Eso no significa que cada destello luminoso en la noche sea sobrenatural. Significa que hay una sensibilidad simbólica, construida durante siglos de lectura y meditación de esos textos, que hace que cuando el fuego aparece donde no debería aparecer, quienes llevan esa sensibilidad no pueden simplemente registrarlo como dato y seguir adelante. Algo más profundo que el análisis racional se activa. Y en ese espacio, el que existe entre la observación y la interpretación, es donde la fe y la razón tienen que aprender a convivir sin que ninguna de las dos elimine a la otra. La razón dice, busquemos primero la explicación natural, porque la mayoría de los fenómenos inusuales tienen causas naturales que simplemente no hemos identificado todavía. La fe dice, aunque encontremos una explicación natural, el evento puede seguir siendo significativo, porque los textos están llenos de momentos en que Dios usa medios naturales para comunicar cosas que van más allá de lo natural. Ambas posturas son necesarias. Una sin la otra produce, en un caso, el escepticismo que no puede ver lo que está más allá de las categorías conocidas, y en el otro, la credulidad que acepta cualquier anomalía como confirmación de lo que ya quería creer. La aparición en la Iglesia del Medio Oeste plantea, quizás más que cualquier otro evento del período, la cuestión de cómo distinguir lo genuino de lo que no lo es en el dominio de las experiencias espirituales. Daniel 10:6, con su descripción de un ser celestial cuyo cuerpo era como piedra preciosa y cuyo rostro brillaba como relámpago, establece una imagen de lo que la presencia angelical puede ser, y la Biblia está llena de encuentros en que esas presencias produjeron no espectáculo ni pánico, sino un reconocimiento profundo de que algo más grande que la experiencia ordinaria estaba ocurriendo. El patrón bíblico de los encuentros angelicales incluye casi invariablemente una comunicación de paz al principio, porque la respuesta natural al contacto con lo divino es el temor, y lo primero que se hace necesario es calmar ese temor para que la comunicación pueda ocurrir. Lo que los testigos de la Iglesia del Medio Oeste describieron, esa sensación de calor, de quietud interna y de paz que llenó la habitación de repente, corresponde a ese patrón mejor que cualquier narrativa de espectáculo o de fenómeno físico llamativo. La figura que apareció en la cámara no se anunció con efectos dramáticos, simplemente estaba ahí, quieta, luminosa, presente. Y lo que dejó en las personas presentes no fue excitación ni miedo, sino algo más difícil de describir, la certeza de que no estaban solos. Primera de Juan 4:1, que advierte a probar los espíritus para ver si son de Dios, no contradice la posibilidad de que esta experiencia fuera genuina. La advierte como necesaria precisamente porque lo genuino existe, y donde existe lo genuino, también existe la imitación. La advertencia no niega la realidad, la protege de la distorsión. La pregunta que todos estos eventos plantean juntos, tomados no como fenómenos individuales sino como patrón, no es una pregunta sobre ciencias naturales ni sobre fenomenología sobrenatural. Es una pregunta sobre la dirección de la historia. ¿Hacia dónde va esto? ¿Es una acumulación aleatoria de eventos inusuales que simplemente ocurrieron en el mismo periodo por coincidencia estadística, o hay una dirección en esta secuencia? La respuesta honesta es que no podemos saber con certeza.
Nadie conoce el día ni la hora, como Jesús dijo explícitamente en Mateo 24:36, con una claridad que debería desanimar a quienes intentan calcular fechas específicas. Pero sí podemos observar los patrones. Sí podemos notar cuando los eventos que se acumulan corresponden a descripciones que alguien escribió hace miles de años. Y sí podemos decidir cómo responder a esa observación. La respuesta que las escrituras invitan a dar no es el cálculo profético ni la especulación sobre calendarios, es la preparación del corazón, que tiene una forma muy concreta. Amar a los demás con la misma devoción con que se desea ser amado, servir con los recursos que se tienen y no solo con los que se quisiera tener, ser fiel en los espacios pequeños, porque los grandes espacios no requieren una fe diferente, sino la misma fe llevada a mayor escala. Mateo 25, con sus parábolas del juicio, no describe un examen de conocimientos teológicos, describe un examen de acciones concretas. Di de comer a los que tenían hambre, visité a los que estaban en prisión, recibí al extranjero. La preparación para lo que venga, sea lo que sea, tiene esa forma, no la del análisis profético sofisticado, sino la del amor práctico y sostenido en el tiempo. Cuando el agua de Tecas barrió esos hogares en minutos, lo que quedó en pie no fueron las estructuras más grandes ni las más bien construidas. Lo que quedó en pie fue la red de personas que se ayudaron mutuamente en los minutos que siguieron. El vecino que llegó con su camioneta antes de que nadie lo llamara. La familia que abrió su casa a los que no tenían a dónde ir sin preguntar cuánto tiempo quedarían. El voluntario que llegó el día después sin que nadie lo organizara, simplemente porque sabía que había trabajo que hacer. Esos momentos no son el resultado de ningún preparativo específico para ese desastre en particular. Son el resultado de años de vivir de una manera particular, de haber construido relaciones reales con las personas de alrededor, de haber practicado la generosidad cuando no era urgente para que estuviera disponible cuando lo fue. Esa es la preparación que ningún evento puede destruir. La preparación física, los suministros, los planes de evacuación, los seguros, todo eso es útil y debe existir. Pero la preparación más profunda es la del carácter, la de las relaciones, la de la fe que se ha ejercido en los días ordinarios hasta convertirse en músculo, porque el músculo que no se usa en los días tranquilos no estará disponible en los días de crisis. La fe que solo se invoca en los momentos de emergencia es la que más necesita ser examinada. Y la invitación que todos estos eventos extienden es precisamente esa: examinar, antes de que llegue la próxima emergencia, qué tan profunda y qué tan real es la raíz sobre la que descansa lo que llamamos nuestra vida. La supertormenta de Acción de Gracias merece un análisis más detenido, porque su momento no fue accidental. El período de Acción de Gracias es uno de los pocos momentos del año en que millones de familias americanas hacen el esfuerzo de reunirse, de cruzar distancias largas para sentarse en la misma mesa, de pausar la agenda habitual y dedicar tiempo a las relaciones que el resto del año quedan aplazadas por la velocidad de la vida moderna. Es, en ese sentido, uno de los momentos de mayor vulnerabilidad colectiva de la sociedad americana. El momento en que más personas están simultáneamente en movimiento, en que más familias están suspendidas entre el punto de partida y el destino, en que más niños esperan que papá o mamá lleguen a tiempo. Que una tormenta de esas proporciones, que desafió los modelos meteorológicos y se comportó de maneras que los expertos no pudieron predecir con precisión, eligiera ese momento específico para cruzar el país, no requiere ninguna interpretación sobrenatural para resultar significativa. Lo que la tormenta de Acción de Gracias reveló es que los sistemas de predicción en los que la vida moderna descansa su seguridad tienen límites que no siempre se hacen visibles hasta que la realidad los desborda. Los meteorólogos modernos tienen acceso a datos satelitales en tiempo real, a modelos computacionales de una complejidad que ninguna generación anterior hubiera podido imaginar, a redes de sensores distribuidos por todo el país que alimentan las proyecciones con información actualizada constantemente. Y aún así, la tormenta giró donde no debía girar, se intensificó donde debía debilitarse, se comportó como si sus propias leyes fueran distintas de las que los modelos asumían. Eso no significa que los meteorólogos fallaron.
significa que la naturaleza tiene una complejidad que los mejores modelos solo capturan parcialmente, y que esa parcialidad puede tener consecuencias muy concretas en los momentos en que más se depende de la precisión de esas predicciones. Los 80 millones de personas que quedaron afectadas por esa tormenta no fueron víctimas de incompetencia. Fueron víctimas del límite de lo que cualquier sistema humano puede predecir y controlar. Y ese límite tiene implicaciones que van más allá de la meteorología. Porque si los sistemas más sofisticados de monitoreo atmosférico del mundo no pueden garantizar la predicción perfecta de una tormenta, ¿qué otros sistemas en los que confiamos tienen el mismo tipo de margen de incertidumbre que raramente se menciona? La pregunta no es retórica. Los sistemas financieros, los sistemas de salud pública, los sistemas de infraestructura que soportan la vida urbana, todos tienen modelos de funcionamiento que asumen condiciones que se mantendrán dentro de rangos conocidos. Y todos pueden encontrarse ante eventos que caen fuera de esos rangos sin que nadie lo haya predicho con la precisión suficiente para prepararse completamente. La tormenta de Acción de Gracias, como todos los demás eventos de este periodo, no es una invitación al pesimismo ni a la parálisis. Es una invitación a sostener la confianza en los sistemas con una dosis saludable de humildad sobre sus límites y a construir resiliencia no solo en los sistemas técnicos, sino en las redes humanas que son las que realmente sostienen la vida cuando los sistemas técnicos fallan. Las familias que se encontraron varadas en la autopista durante horas, con niños que se impacientaban y temperatura que bajaba afuera, dependieron de su capacidad para manejar la incertidumbre, para comunicarse con calma, para tomar decisiones en condiciones que no eran las que habían planeado. Esas capacidades no se desarrollan en los momentos de crisis, se desarrollan en los miles de momentos cotidianos en que se practica la paciencia, la comunicación honesta y la adaptación flexible. El comportamiento anormal de los animales en Georgia y en otros estados durante este periodo toca una dimensión de la experiencia humana que la modernidad ha tratado de manera ambivalente. La intuición de que hay señales en el mundo natural que los humanos han perdido la capacidad de leer con fluidez. Las culturas indígenas de todos los continentes desarrollaron sistemas de observación del comportamiento animal precisamente porque reconocían que los animales responden a cambios en el entorno antes de que esos cambios sean perceptibles para los sentidos humanos. Los perros que se inquietan horas antes de un terremoto, las aves que abandonan una región días antes de una tormenta mayor, los peces que abandonan ciertas zonas antes de que las condiciones cambien. Estos comportamientos han sido documentados suficientemente como para que sean tomados en serio por los sistemas modernos de alerta temprana en algunas culturas, lo que hace que los eventos de Georgia y de otros estados resulten diferentes de las observaciones habituales sobre comportamiento animal es la escala y la sincronía. No era una bandada de aves cambiando de ruta, eran múltiples especies, en múltiples regiones, mostrando comportamientos inusuales en el mismo periodo de tiempo. La pregunta que eso planta no es si los animales están respondiendo a algún cambio, porque claramente lo hacen. La pregunta es ¿qué cambio es tan amplio y tan uniforme como para producir respuestas en múltiples especies, en múltiples regiones al mismo tiempo? Eso no tiene respuesta definitiva. Pero la pregunta misma vale la pena sostenerla con seriedad. Los pilares de luz sobre Florida, cuya duración de 6 minutos y cuya resistencia a toda explicación disponible los convierte en el evento más difícil de categorizar de todo el período, merecen ser pensados no solo en términos de lo que los testigos vieron, sino en términos de lo que la experiencia de verlos produjo. Porque hay testimonios de personas que los observaron y que describieron una transformación en su percepción del mundo que no fue instantánea, sino que se desplegó en los días y semanas que siguieron. La certeza de que el cielo es vacío, que el espacio entre la Tierra y el cosmos es un área de física fría sin ninguna dimensión personal o comunicativa, es una de las suposiciones más profundamente arraigadas de la cultura moderna. Y cuando algo aparece en ese espacio que no corresponde a ninguna categoría conocida, que no puede ser reducido a plasma atmosférico ni a ningún fenómeno técnicamente identificable, la suposición se tambalea. No se está afirmando con esto que los pilares de Florida sean definitivamente
de origen sobrenatural. Se está señalando que su aparición, independientemente de su causa, produjo en muchos de quienes la presenciaron una apertura hacia la posibilidad de que el cielo no sea tan vacío como la cosmovisión moderna asume. Esa apertura es en sí misma valiosa, no porque deba llenarse inmediatamente con afirmaciones categóricas, sino porque el reconocimiento honesto de los propios límites epistémicos, de que hay cosas que no sabemos y que quizás no podemos saber con los instrumentos disponibles, es el primer movimiento hacia una relación con la realidad que puede ir más lejos que el materialismo estricto permite. La piedra del Everglades y el río Tennessee Rojo son dos eventos que comparten una característica estructural importante. En ambos casos, lo que llama la atención no es solo el evento en sí, sino la relación entre el evento y textos que fueron escritos siglos o milenios antes. La piedra con su inscripción